En los glaciares reina el frío y el silencio, pero ese silencio esconde secretos que jamás imaginarías. Por eso hoy vamos a conocer los 20 misterios enterrados en el hielo que nadie pudo imaginar. A medida que el hielo se deshace, otros mundos aparecen, abriendo puertas a otro tiempo y mostrando lo oculto ante tus ojos. ¿Preparado? ¡Empezamos! Misterio 20. Stendek. Nuestro primer misterio ocurrió el 2 de agosto de 1977. Un avión británico surcaba los cielos de Sudamérica con rumbo a Chile, pero nunca llegó. El Stardust, un Avro Lancaster reconvertido para vuelos comerciales, desapareció sin dejar rastro en la inmensidad helada de los Andes. Su última transmisión fue una palabra críptica, repetida 3 veces. Stendek, Stendek, Stendek. El mensaje dejó perplejos a los operadores de radio en tierra. No significaba nada, o quizás significaba todo. A bordo viajaban exmilitares, un mensajero real con documentos diplomáticos y un misterioso pasajero que, según rumores, ocultaba un diamante de valor incalculable en su traje. Por más de 50 años el avión permaneció perdido, tragado por las nieves eternas del monte Tupungato. Los rumores se extendían. Hablaron de sabotaje, fenómenos inexplicables, un posible derribo. En 1998, los restos finalmente emergieron de un glaciar. La verdad parecía clara, una colisión brutal, el avión sepultado por la nieve. Pero aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Qué quería decir Stendek? ¿Una advertencia, un error de comunicación o un código que solo aquellos a bordo entendieron? El misterio sigue aún en el aire. Misterio 19. Esparta y Boris, animales de otro mundo. Parecen dormidos, sus pequeños cuerpos intactos, sus ojos apenas cerrados. Pero estos cachorros no son de este tiempo. Tienen más de 20.000 años. En Siberia, bajo el implacable hielo del permafrost, 2 leones de las cavernas esperaron pacientemente ser encontrados. Los llamaron Esparta y Boris. A pesar de haber sido hallados a solo 15 metros de distancia, sus vidas estuvieron separadas por 15.000 años. Esparta, de 28.000 años de antigüedad, es el animal de la edad de hijo de hielo mejor conservado jamás descubierto. Su pelaje, sus garras, hasta sus órganos internos, estaban como si acabara de morir, pero su historia quedó atrapada en el hielo por milenios. Boris, más antiguo aún, de 43.000 años, permaneció en un estado asombroso. Sus restos contienen material genético que podría revelar los secretos de los leones prehistóricos. Y quién sabe qué más. ¿Qué hacían allí? ¿Cómo murieron? Lo único que sabemos es que el hielo los conservó, esperando el momento en que el mundo estuviera listo para conocerlos. Y ahora por fin han despertado. Misterio 18. Ice 7. El hielo que no debería existir. En la Tierra, el hielo es frágil. Lo pisamos, se quiebra. Lo tocamos, se derrite. Pero en lo más profundo del planeta, en un mundo donde la presión lo aplasta todo, el agua adopta una forma que desafía nuestra realidad. Se llama Ice 7. Este extraño tipo de hielo no se derrite con el calor, sino con la presión. A más de 300.000 veces la presión atmosférica, su estructura cristalina cambia, reconfigurándose en una forma cúbica única que no se encuentra en la superficie terrestre. Fue descubierto en la década de 1980, cuando los científicos sometieron el agua a niveles extremos de compresión. Lo que vieron desafió las leyes conocidas. Este hielo, en vez de expandirse como lo hace en la superficie, se volvía más denso, más sólido, más resistente. Pero lo más inquietante es que Ice 7 no es exclusivo de nuestro planeta. Se cree que existe en el interior de lunas heladas como Europa y Encélado, y en las profundidades de planetas gigantes como Neptuno y Urano. Es un tipo de hielo que podría ocultar océanos subterráneos, mundos acuáticos enterrados bajo capas de hielo extremo, lugares donde la vida podría existir, lejos de la luz del sol, porque si el agua puede sobrevivir en esas condiciones imposibles, ¿quién dice que algo más no lo ha hecho también? Misterio 17. Los dedos de la muerte. Bajo los mares congelados de la Antártida, donde la luz apenas llega y el frío es absoluto, algo siniestro desciende desde el hielo.
Largos tentáculos helados se forman en las profundidades, creciendo lentamente como si fueran estalactitas invertidas. Se llaman brinícles, pero los científicos tienen otro nombre para ellos: los dedos de la muerte. Cuando el agua extremadamente salina se filtra desde el hielo marino, su temperatura desciende por debajo del punto de congelación del océano. El resultado es una corriente mortal de agua sobreenfriada que, al tocar el fondo marino, atrapa y congela todo a su paso. Las estrellas de mar, los erizos, los peces, ninguno puede escapar. Un brinícle no mata con violencia, mata con paciencia. Se arrastra lentamente, rodeando a sus víctimas, encerrándolas en hielo en cuestión de minutos. Lo que queda atrás es un cementerio submarino, un paisaje de criaturas congeladas en plena acción, como si el tiempo se hubiera detenido. Son un fenómeno poco estudiado, pero se sospecha que desempeñan un papel crucial en los ecosistemas marinos, llevando nutrientes desde el fondo del océano hasta la superficie. Pero eso no cambia el hecho de que, bajo la fría superficie del mar, la muerte cae del cielo, lentamente, sin previo aviso. Misterio 16. Mercurio en el Ártico. Un veneno despertando. Nuestra lista sigue sobre el hielo eterno del Ártico, donde algo oscuro y letal había permanecido en silencio durante milenios. Hasta ahora, el suelo helado que durante siglos selló un secreto tóxico comienza a derretirse, liberando un enemigo invisible: 15 millones de galones de mercurio puro, la mayor reserva conocida en el planeta. Este metal mortal, atrapado por eras en el permafrost, se filtró en la Tierra a través de erupciones volcánicas e incendios primitivos, pero su letargo ha llegado a su fin. Ahora, con cada grado que aumenta la temperatura, este veneno despierta, infiltrándose en ríos, lagos y océanos. Criaturas microscópicas lo transforman en metilmercurio, un compuesto tan tóxico que puede viajar a través de toda la cadena alimenticia hasta llegar a nosotros: peces, aves, mamíferos y finalmente seres humanos. Si el permafrost sigue desapareciendo y los científicos advierten que para el año 2100 podría reducirse en un 90%, lo que antes era una amenaza dormida podría convertirse en una catástrofe sin precedentes, una contaminación silenciosa, invisible, imparable, que podría estar más de cerca de lo que creemos. Misterio 15. Virus olvidado, resurrección desde el hielo. Un peligro similar es el de nuestro siguiente caso. Hace más de 30.000 años, un virus gigante quedó atrapado en el permafrost siberiano, enterrado, olvidado para el mundo, hasta que en 2014 los científicos lo despertaron. Su nombre: Pythovirus sibericum. Su tamaño: colosal. Su impacto: aterrador. Este virus desafía las reglas del tiempo. Congelado durante decenas de milenios, volvió a la vida en un laboratorio, replicándose con una facilidad inquietante. No debería haber sobrevivido tanto tiempo, y sin embargo lo hizo. ¿Cuántos más como él aguardan su momento bajo el hielo? Los expertos advierten que con el deshielo acelerado, antiguos patógenos podrían estar emergiendo sin que nadie los note. Algunos, como este, podrían ser inofensivos para los humanos, pero otros podrían no serlo. Enfermedades extintas, pandemias olvidadas, patógenos que la historia dejó atrás, pero que no desaparecieron. El deshielo del Ártico no solo está liberando gases y metales, podría estar desenterrando algo mucho más peligroso: enemigos invisibles, resucitados desde las sombras del pasado. Misterio 14. Una semilla de 32.000 años. El regreso de la vida perdida. Para el siguiente misterio nos adentramos en lo más profundo del frío siberiano, donde un descubrimiento desafió a la naturaleza. En 2012, un grupo de científicos rusos encontró una madriguera de ardillas de la era del hielo, sellada por el tiempo. Dentro, escondidas entre la escarcha, encontraron semillas que llevaban 32.000 años esperando despertar. Eran de Silene stenophila, una planta extinta perdida en el tiempo. Pero cuando los investigadores colocaron esas semillas en suelo fértil, ocurrió lo impensable: volvieron a germinar. De repente, una forma de vida de la edad de hielo regresaba al mundo moderno, intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. Este milagro botánico no solo desafía nuestra comprensión de la biología,
sino que plantea una pregunta inquietante. ¿Qué más podría volver a la vida? Si una semilla puede sobrevivir durante 32.000 años, ¿qué impide que lo hagan otras formas de vida? ¿Microorganismos? ¿Virus? ¿Criaturas olvidadas? La naturaleza tiene sus propios secretos, y algunos de ellos, quizás, nunca debieron ser despertados. Misterio 13. El whisky fantasma. El legado perdido de Shackleton. En las profundidades de la Antártida, bajo capas de hielo impenetrable, un hallazgo inesperado dejó atónitos a los expertos. 5 cajas de whisky escocés, intactas, sepultadas por más de un siglo. Pertenecían a la legendaria expedición de Ernest Shackleton, el explorador británico que desafió el Polo Sur a principios del siglo XX. Sin embargo, lo que más sorprendió a los científicos no fue su antigüedad, sino su estado de conservación. A pesar de haber pasado 100 años a menos 16 grados centígrados, el whisky seguía siendo bebible. Su aroma, su color, su esencia, intactos. Una cápsula del tiempo líquida. Pero el misterio no termina ahí. Al analizarlo, los expertos descubrieron algo perturbador. Su receta estaba perdida. Aquella fórmula original, diferente a cualquier whisky moderno, se había desvanecido con el tiempo. Hasta ahora. Con el descubrimiento, destiladores de élite lograron recrear el whisky exacto que Shackleton llevó a la Antártida, devolviendo al mundo una bebida que llevaba más de un siglo dormida en el hielo. Pero esto nos deja con una pregunta inquietante. Si el hielo ha podido conservar este whisky a la perfección, ¿qué más podría estar esperando bajo la superficie? Misterio 12. Nunchoga, el mamut que nunca se fue. Esta vez dejamos la Antártida y el Ártico atrás para ir a Yukon, Canadá. En una remota mina de oro, los trabajadores hicieron un descubrimiento imposible. El cuerpo de una cría de mamut lanudo perfectamente conservada. Su nombre, Nunchoga. Su edad, 42.000 años. Su estado, como si hubiera muerto hace unas horas. Piel, pelaje, músculos, incluso órganos internos. Todo estaba intacto. Era un viajero en el tiempo, congelado en su último instante de vida. Pero lo más inquietante no fue su aspecto, sino lo que los científicos descubrieron en su ADN. Era tan puro que podría ser clonado. Sí, has leído bien. Algunos expertos creen que con los avances en genética podríamos revivir a los mamuts. La gran pregunta es, ¿deberíamos hacerlo? Porque si el hielo sigue derritiéndose, ¿qué otras criaturas extintas podrían reaparecer? ¿Qué criaturas te gustaría que se encontraran? ¿Crees que deberíamos seguir investigando o quizá no debemos despertar lo que el hielo y el tiempo ha silenciado? Te leemos en comentarios y si te está gustando, deja un like y suscríbete. Seguimos con el siguiente enigma. Misterio 11. Una visión que nadie quiso ver. Lo que debía ser un hermoso paisaje invernal se convirtió en una imagen de pesadilla. En 2010, en un parque invernal de Inglaterra, un grupo de niños esperaba ver a los renos de Santa Claus, pero en lugar de eso encontraron algo aterrador. Varios renos atrapados en el hielo, congelados en plena carrera. Habían intentado cruzar un lago cuando el hielo cedió. El agua helada los atrapó en segundos y cuando la temperatura volvió a caer, quedaron sellados en un sarcófago de cristal. Sus cuerpos estaban perfectamente conservados, como si en cualquier momento fueran a seguir corriendo. Los científicos explicaron que el frío extremo y la falta de oxígeno impidieron su descomposición, pero eso no cambia el hecho de que parecían figuras de un museo macabro, testigos mudos de su propia tragedia, porque el hielo no solo conserva, también atrapa. Misterio 10. La túnica maldita. Un mensaje desde el pasado. Seguimos esta lista con uno de los misterios más fascinantes, y es que en 2011, en las montañas de Noruega, el deshielo reveló un objeto que nadie esperaba encontrar, una túnica vikinga de más de 1300 años. Era de lana gruesa, con colores aún visibles, y restos de piel de zorro ártico. Su diseño coincidía con los patrones nórdicos de la época, y los expertos la dataron entre el 230 y el 390 después de Cristo. Pero lo más inquietante era dónde apareció, en medio de un glaciar, sola, sin rastro de su dueño, sin ningún tipo de rastro humano.
¿Fue abandonada? ¿Era un símbolo? Nadie lo sabe. Algunos creen que pudo ser una ofrenda a los dioses, otros que era parte de un sacrificio. Lo único seguro es que el hielo la protegió durante más de un milenio, hasta que decidió liberarla. Porque hay cosas que el hielo guarda por una razón, y quizás nunca debieron salir a la luz. Misterio 9. Una comida de hace 3500 años. A veces solo un objeto nos puede hacer entender el mundo y su historia de otra manera. En lo alto de los Alpes suizos, a 3000 metros de altitud, arqueólogos descubrieron una caja de madera enterrada en el hielo. A simple vista parecía un objeto sin importancia, hasta que la analizaron. Su antigüedad, 3500 años. Su función era una lonchera. Dentro aún quedaban restos de trigo y cebada, un alimento olvidado durante milenios, preservado en perfecto estado. Pero lo más desconcertante era su ubicación. ¿Por qué alguien dejó una caja de comida en un lugar tan remoto e inhóspito? Los arqueólogos creen que esto prueba algo impactante. Miles de años antes de lo que se pensaba, los humanos ya cruzaban los Alpes. Tal vez huyendo de algo, tal vez buscando algo. Pero lo que queda claro es que el hielo no solo conserva objetos, también guarda historias que nunca pudimos imaginar. Misterio 8. La canción de hielo. El coro fantasmal de la Antártida. En la vasta y desolada Antártida, donde el frío es eterno y el silencio parece absoluto, una sinfonía inquietante resuena en el hielo. La plataforma de hielo de Ross, una colosal losa de hielo flotante más grande que España, no está tan callada como parece. Gime, susurra, silba y canta. Este fenómeno fue descubierto por accidente en 2014, cuando los científicos instalaron sensores sísmicos para monitorear el movimiento del hielo. Lo que detectaron los dejó helados. Los vientos que barren la superficie de hielo generan vibraciones sutiles, imperceptibles al oído humano. Pero cuando estas ondas son amplificadas y aceleradas, se convierten en un coro espectral, una melodía helada que parece provenir de otro mundo. Lo más escalofriante es que la canción cambia con el tiempo. A medida que el hielo se derrite y se fragmenta, la música evoluciona, como si el hielo estuviera advirtiendo sobre su inminente desaparición. ¿Es solo un fenómeno físico o un lamento de la Antártida susurrando sus últimos secretos antes de desvanecerse? Misterio 7. Una danza imposible. En enero de 2019, los habitantes de Westbrook, Maine, fueron testigos de algo que parecía sacado de otro mundo. Un disco gigante de hielo girando lentamente en medio del río Presumpscot. Medía más de 90 metros de diámetro, más grande que un avión. Perfecto, tan perfecto, que descartaba cualquier explicación lógica. Desde el aire, captado por drones, parecía una rueda ancestral despertando bajo el hielo. Giraba con suavidad, como si algo invisible lo impulsara, pero no era magia, era física. Remolinos lentos del río justo en el punto exacto fusionaban cristales y creaban esta coreografía natural. Aunque se conocen otros discos similares en regiones del Báltico o la Antártida, este fue especial. Su tamaño, forma y ritmo lo convirtieron en un símbolo de la belleza misteriosa de la naturaleza. El fenómeno duró días, hasta que el hielo se quebró y flotó río abajo, pero dejó una pregunta suspendida en el aire. ¿Fue solo un capricho del clima o una advertencia de que la naturaleza guarda mecanismos que apenas comenzamos a entender? Misterio 6. Las estatuas heladas de Siberia. Entramos en uno de los misterios sin resolver más extraños del mundo. En las montañas olvidadas del sur de Siberia, el deshielo reveló algo que dejó sin palabras a un grupo de exploradores. Estatuas de piedra congeladas en el tiempo, emergiendo lentamente del hielo. A primera vista parecían meros bloques erosionados, pero al observarlos de cerca, los detalles eran innegables. Formas humanas, rasgos tallados, símbolos extraños. Artefactos que evocaban una civilización perdida, una que oficialmente nunca existió en esa región. No hay evidencia de asentamientos humanos antiguos en esas montañas, y sin embargo, estas esculturas estaban ahí, como guardianes enterrados durante milenios. ¿Quién las talló? ¿Por qué las colocaron aquí? ¿Qué representaban?
Algunos creen que pertenecen a una cultura aún desconocida, otros que son mucho más antiguas que cualquier registro arqueológico. Incluso hay quienes sugieren un origen no humano. Las respuestas a estas preguntas quedaron olvidadas bajo ese mismo hielo. Misterio 5. Muerte bajo el hielo del Himalaya. A más de 5.000 metros de altitud, oculto entre las cumbres del Himalaya, se encuentra uno de los lugares más escalofriantes del planeta, el lago Ropkund, también conocido como el lago de los esqueletos. En 1942, un guardabosques descubrió cientos de restos humanos dispersos en su orilla congelada: cráneos, costillas, esqueletos enteros. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían allí? Durante décadas las teorías abundaron: peregrinos atrapados en una tormenta, víctimas de un deslizamiento, pero nada encajaba. Hasta que en 2004, un análisis genético reveló algo increíble. Los esqueletos pertenecían a dos grupos humanos separados por más de 1000 años. Y en 2019, un nuevo hallazgo lo hizo aún más inquietante. Algunos eran del Mediterráneo oriental, posiblemente griegos o romanos. ¿Cómo llegaron hasta allí? ¿Qué los hizo ir a un lugar tan inhóspito? Y más importante, ¿por qué todos murieron de la misma forma, golpeados por algo que cayó del cielo? Misterio 4. El océano secreto bajo la Antártida. Oculto bajo 4 kilómetros de hielo antártico, se encuentra uno de los cuerpos de agua más misteriosos de la Tierra, el lago Vostok, un océano subterráneo sellado por más de 15 millones de años, completamente aislado del mundo exterior. En los años 90, su descubrimiento cambió nuestra visión del planeta. Allí abajo, sin luz, sin oxígeno, bajo una presión aplastante, podría existir vida, microbios primitivos adaptados a un entorno hostil que nunca ha sido tocado por la humanidad. Lo fascinante no es solo lo que podría vivir allí, sino lo que ese entorno representa. Vostok es como una cápsula del tiempo, un ecosistema congelado que podría ofrecer pistas sobre cómo comenzó la vida en la Tierra, o cómo podría existir en otros mundos, como Europa o Encélado, las lunas heladas de Júpiter y Saturno. Explorar este lago no es solo ciencia, es una ventana a lo desconocido, y tal vez la respuesta a nuestro futuro. Misterio 3. Burbujas de aire congeladas. El susurro del pasado. Bajo capas de hielo milenario, ocultas como si fueran semillas del tiempo, se encuentran burbujas microscópicas que contienen el aliento de un mundo olvidado. En Groenlandia y la Antártida, los científicos perforan núcleos de hielo para encontrar estos diminutos globos de aire atrapados desde hace más de 800.000 años. En su interior, CO2, metano, polvo volcánico, restos de incendios, fragmentos exactos de cómo era la atmósfera de la Tierra en otras eras. Cada burbuja es una cápsula del tiempo, una historia comprimida, una advertencia, tal vez. Gracias a ellas podemos reconstruir climas pasados, entender extinciones masivas e incluso predecir lo que viene. Ahora, el objetivo es ir aún más atrás, encontrar hielo que supere el 1.000.000 de años y que nos revele secretos del planeta antes del primer ser humano. Porque a veces, el aire que nunca respiramos tiene más que decir que el que llevamos en los pulmones. Misterio 2. 100.000 años de vida. En las profundidades heladas del Ártico y la Antártida, bajo coincidencias que matarían a cualquier forma de vida moderna, algo sigue latiendo en silencio. Bacterias que llevan más de 100.000 años congeladas, pero vivas. Encerradas en diminutas bolsas de salmuera, estas criaturas microscópicas han sobrevivido a eras glaciales, impactos climáticos extremos y millones de años de oscuridad. Al ser reactivadas en laboratorio, algunas comenzaron a moverse, otras incluso se reprodujeron. Su secreto, una bioquímica que aún no entendemos por completo y que podría contener claves sobre la vida más allá de la Tierra. En lugares como Marte o en lunas heladas, las condiciones podrían ser similares. ¿Podría existir allí vida dormida esperando despertar? Estos microbios no solo desafían las leyes de la biología, nos obligan a replantear lo que significa realmente estar vivo. Misterio 1. El hombre que el hielo se negó a olvidar.
Y en este top 1 tenemos el caso de Ötzi. En 1991, en lo alto de los Alpes, dos excursionistas hicieron un descubrimiento imposible. Un cuerpo humano emergía del hielo, perfectamente conservado. Al principio pensaron que era un escalador moderno atrapado por el frío, pero los análisis revelaron la verdad. Este hombre había muerto hace más de 5000 años. Su nombre, Ötzi, el hombre de hielo. Su piel, su ropa, sus herramientas, todo estaba intacto, como si el tiempo se hubiera detenido en su último aliento. En su estómago aún quedaban restos de su última comida: carne de cabra montés, trigo y hierbas. Pero lo más inquietante fue lo que encontraron en su cuerpo. Tenía 61 tatuajes. No eran decorativos, sino simplemente marcas de un tratamiento médico rudimentario, un intento de curación o señales de una enfermedad misteriosa. Y luego el hallazgo final, una punta de flecha incrustada en su espalda. Ötzi no murió por el frío, fue asesinado. Su cuerpo permaneció oculto durante 5000 años, atrapado en el hielo, como todos estos misterios que hemos visto hoy. Es fascinante pensar en la cantidad de mundos que se esconden dentro del nuestro, bajo la piel de nuestro planeta, ocultos ante nuestros ojos. Suscríbete para seguir explorando este mundo de misterios con nosotros y déjanos cuál ha sido tu misterio favorito o cuál te gustaría escuchar en próximos videos. ¡Los leemos!